Estos son 10 episodios que muestran las peores acciones que Stewie Griffin ha cometido. Episodio 10. El último golpe. Stewie decide que es hora de dejar su legado en Quahog de una vez por todas. Planea un golpe final, un acto de maldad tan grande que lo recordarán para siempre. Sin embargo, su plan no sale como esperaba, llevándolo a una confrontación final con la persona en quien menos esperaba encontrar un rival. El episodio final de la temporada comienza con Stewie reflexionando sobre todos sus planes pasados y cómo, aunque ha logrado grandes cosas, aún no ha dejado una marca permanente en Quahog. Decide que su próximo plan será su obra maestra, un acto de maldad tan impactante que será recordado para siempre. Stewie planea secuestrar a todos los líderes de Quahog durante una ceremonia pública y transmitir su ejecución en vivo para demostrar su poder al mundo. Con la ayuda de un arsenal de armas avanzadas y tecnología, Stewie implementa su plan con precisión militar. Peter, Lois y otros personajes principales se ven involucrados involuntariamente, lo que aumenta la tensión y la gravedad de la situación. Sin embargo, justo cuando Stewie está a punto de culminar su plan, Brian interviene, habiendo descubierto una grieta en la seguridad de Stewie. En una confrontación final, Brian desafía a Stewie, argumentando que su obsesión con ser recordado ha nublado su juicio. Stewie, consumido por su deseo de poder y reconocimiento, rechaza cualquier razonamiento y lanza un ataque brutal contra Brian. Pero en el último momento, Stewie vacila, un breve instante de duda que Brian aprovecha para desactivar el arma principal de Stewie. El episodio concluye con Stewie en una celda improvisada que Brian ha creado en la casa, donde se enfrenta a la realidad de su fracaso. A pesar de sus intentos de racionalizar su derrota, se da cuenta de que, por primera vez, ha sido superado por alguien más. En un momento de introspección, Stewie acepta que su mayor enemigo no ha sido Brian, ni los líderes de Quahog, sino él mismo. Sin embargo, la mirada en sus ojos al final sugiere que, aunque ha sido derrotado, su espíritu indomable aún no ha sido quebrantado, dejando abierta la posibilidad de futuras travesuras. Episodio 9. La bestia interior. Stewie, motivado por un libro de autoayuda que encuentra en la biblioteca, decide intentar mejorar su vida. Sin embargo, su interpretación distorsionada de los consejos lo lleva a convertirse en una versión aún más destructiva de sí mismo. El episodio comienza con Lois llevando a Stewie a la biblioteca local, donde accidentalmente se topa con un libro de autoayuda titulado «Cómo convertirse en el mejor tú mismo». Intrigado, Stewie decide leerlo y, para sorpresa de todos, intenta aplicar los consejos del libro en su vida diaria. El libro habla sobre la autoaceptación, la eliminación de pensamientos negativos y el establecimiento de metas positivas. Sin embargo, Stewie interpreta todo de manera errónea. En lugar de aceptar sus fallos, decide que necesita eliminar cualquier debilidad que tenga, lo que lo lleva a un comportamiento aún más brutal. Su meta positiva se convierte en la dominación total de su familia, y la eliminación de pensamientos negativos se traduce en atacar a cualquiera que lo critique, empezando por Brian, quien es sometido a un intenso régimen de tortura psicológica. A medida que el episodio avanza, Stewie se vuelve cada vez más perfeccionista y autodestructivo, eliminando cualquier rastro de compasión que pudiera haber tenido. Su nuevo yo es metódico y calculador, llevando a cabo experimentos retorcidos en su familia y amigos para ver hasta dónde puede llegar antes de que lo detengan. Finalmente, Brian, preocupado por el cambio extremo en Stewie, decide intervenir. Después de una confrontación verbal intensa, Brian logra hacer que Stewie vea el daño que ha causado. En un momento de claridad, Stewie se da cuenta de que su búsqueda por la perfección lo ha convertido en un monstruo aún peor. El episodio termina con Stewie quemando el libro de autoayuda, pero con una mirada en sus ojos que sugiere que su transformación está lejos de haber terminado por completo. Episodio 8. El Señor del Tiempo. Stewie construye una máquina del tiempo para corregir los errores del pasado, pero en lugar de arreglar las cosas, desata una serie de realidades alternativas cada vez más caóticas. El episodio comienza con Stewie reflexionando sobre los errores que ha cometido, no por arrepentimiento, sino porque cree que podría haber sido aún más eficiente en su maldad. Decide construir una máquina del tiempo para corregir lo que él considera fallos en su vida. Sin embargo, cuando comienza a manipular el pasado, las cosas empiezan a salirse de control. En su primer intento, Stewie viaja al pasado para asegurarse de que nunca perdió una apuesta con Brian, lo que debería haber resuelto el conflicto del segundo episodio. Sin embargo, al regresar al presente, descubre que esta pequeña alteración ha creado un mundo donde Brian es un tirano alcohólico que gobierna la ciudad con mano de hierro, y Stewie es su sirviente humillado. Stewie intenta corregir este error,
pero cada intento crea una realidad alternativa más caótica que la anterior. En una realidad, Meg es la presidenta de los Estados Unidos y ha convertido al país en una dictadura feminista. En otra, Peter ha sido elegido papa y ha desatado una nueva inquisición en Quahog. Finalmente, Stewie se enfrenta a una paradoja temporal donde todas las versiones alternativas de sí mismo convergen en un solo punto, amenazando con destruir el espacio-tiempo. Desesperado, Stewie decide destruir la máquina del tiempo, pero no antes de un enfrentamiento final con sus múltiples yoes, cada uno representando un aspecto diferente de su maldad. El episodio termina con Stewie, agotado y arrepentido, destruyendo la máquina del tiempo y jurando nunca más jugar con las fuerzas del tiempo. Sin embargo, un breve vistazo a su libreta de proyectos futuros sugiere que ya está planeando su próxima gran invención. Episodio 7. El pequeño dictador. Stewie decide tomar el control de la guardería a la que asiste, imponiendo un régimen totalitario sobre los niños. Lo que comienza como un juego se convierte en una tiranía que desencadena una rebelión inesperada. Cuando Stewie es enviado a la guardería local, inicialmente se muestra indiferente a los otros niños. Sin embargo, después de presenciar cómo los niños más grandes intimidan a los más pequeños, decide que él debería estar al mando. Stewie ve la guardería como un microcosmos perfecto, donde puede experimentar con el poder y la dominación sin la interferencia de los adultos. Utilizando su carisma y miedo, Stewie rápidamente organiza a los niños en un ejército leal. Establece un gobierno en la guardería, donde dicta las reglas y castiga a quienes no las siguen. Los niños que se rebelan son sometidos a torturas infantiles, como ser enviados al rincón de castigo indefinidamente o forzados a entregar sus bocadillos favoritos. La situación pronto se sale de control cuando Stewie introduce nuevas leyes cada vez más absurdas, como la prohibición de ciertos colores de crayones o la imposición de un toque de queda a la hora de la siesta. Esto crea un ambiente de temor y descontento entre los niños, quienes finalmente deciden organizar una resistencia. La rebelión culmina en un enfrentamiento épico en el patio de la guardería, donde Stewie y sus leales intentan sofocar la revuelta. Sin embargo, la fuerza de la resistencia es demasiado grande, y Stewie es finalmente derrocado. En lugar de lamentar su derrota, Stewie se retira, satisfecho de haber aprendido valiosas lecciones sobre el poder y la manipulación, ya planificando su próximo gran golpe. Episodio 6. El juego del poder. Stewie descubre una conspiración dentro del gobierno y en lugar de exponerse, decide tomar el control. Su ambición lo lleva a un ascenso meteórico en las filas del poder, pero su sed de control podría ser su perdición. El episodio comienza con Stewie aburrido en casa, husmeando en internet cuando accidentalmente descubre documentos gubernamentales clasificados que revelan una conspiración para controlar a la población a través de los medios de comunicación. En lugar de alarmarse, Stewie ve esto como una oportunidad para ascender al poder, utilizando su inteligencia para manipular la situación a su favor. Stewie comienza a chantajear a altos funcionarios del gobierno, usando la información que ha encontrado para obtener favores y recursos. Rápidamente se convierte en una figura temida en los círculos del poder, utilizando su influencia para desatar una serie de eventos que crean caos en Quahog y más allá. Peter y Lois, ajenos a las maquinaciones de su hijo, se preocupan por la repentina desaparición de personas influyentes en la ciudad. La situación se intensifica cuando Stewie decide que quiere más que simplemente manipular a los poderosos. Quiere ser el poder detrás del trono. Organiza un golpe de estado encubierto en Quahog, utilizando a su ejército de drones y tecnología avanzada para neutralizar a cualquier oposición. Brian, quien se da cuenta de lo que está haciendo Stewie, intenta detenerlo, pero se ve superado por las tácticas despiadadas de Stewie. Sin embargo, la ambición desmedida de Stewie pronto se vuelve en su contra. Los mismos funcionarios a los que chantajeaba comienzan a conspirar contra él, y Stewie se da cuenta de que ha subestimado el juego del poder. En el clímax del episodio, Stewie se enfrenta a una crisis cuando todo su plan se desmorona, dejando a Quahog al borde del colapso. En un momento de pánico, Stewie intenta revertir todo, pero su propia arrogancia y sobreconfianza resultan ser su perdición. El episodio concluye con Stewie, humillado y derrotado, reflexionando sobre cómo su deseo de control absoluto lo llevó a perderlo todo. Episodio 5. El fantasma del pasado.
Stewie comienza a experimentar visiones y flashbacks de aquellos a quienes ha lastimado en el pasado. A medida que los fantasmas de sus acciones lo persiguen, Stewie se enfrenta a una encrucijada: confrontar su maldad o hundirse más en ella. El episodio comienza con Stewie disfrutando de un día normal cuando, de repente, comienza a tener visiones de personas y animales a los que ha lastimado. Estos fantasmas lo confrontan con los detalles de sus acciones pasadas, recordándole cada uno de sus crímenes. Sin embargo, lejos de sentirse culpable, Stewie inicialmente se regodea en sus logros, viendo las visiones como un recordatorio de su poder y dominio sobre los demás. A medida que el episodio avanza, las visiones se vuelven más intensas y perturbadoras. Los fantasmas comienzan a seguir a Stewie a donde quiera que vaya, susurrándole sobre su inevitable destino y cómo sus acciones lo llevarán a una soledad eterna. Peter, Lois y Brian notan que Stewie se comporta de manera extraña, pero lo atribuyen a otro de sus comportamientos excéntricos, ignorando la creciente angustia que está experimentando. Stewie finalmente se encuentra en una especie de juicio onírico, donde es acusado por un tribunal de aquellos a quienes ha herido. En lugar de defenderse, Stewie inicialmente se burla del juicio, considerando a los acusadores como inferiores. Sin embargo, a medida que las pruebas contra él se acumulan, incluyendo escenas gráficas de sus crímenes, Stewie comienza a dudar de su propia justificación moral. En un giro final, Stewie se enfrenta a su versión infantil e inocente, un niño que aún no había cometido ninguna atrocidad. Este encuentro lo conmueve, llevándolo a un breve momento de reflexión. Sin embargo, en lugar de redimirse, Stewie rechaza a su yo pasado, eligiendo abrazar su maldad por completo. El episodio termina con Stewie despertando de su pesadilla, más decidido que nunca a seguir su oscuro camino, pero con una sombra de duda acechando en el fondo de su mente. Episodio 4. Navidad de pesadilla. Stewie se enfurece cuando no puede conocer a Santa Claus en el centro comercial, lo que lo lleva a embarcarse en una misión peligrosa al Polo Norte para matarlo. Lo que descubre allí es un mundo de pesadilla que pone a prueba incluso su retorcida moralidad. El episodio comienza con la familia Griffin preparando la Navidad. Stewie, emocionado por conocer a Santa Claus, es llevado al centro comercial por Brian. Sin embargo, cuando llegan, el turno de Santa ha terminado, y Stewie, furioso, jura vengarse. Convencido de que el verdadero Santa Claus es el responsable, decide viajar al Polo Norte para confrontarlo y matarlo. Brian, quien acompaña a Stewie más por aburrimiento que por lealtad, intenta desviar a Stewie llevándolo a una feria navideña. Stewie, sin embargo, no se deja engañar y fuerza a Brian a continuar hacia el Polo Norte bajo amenaza de muerte. Su viaje es un desastre. Su coche se estrella, roban un motonieve canadiense y casi mueren en una tormenta de nieve antes de llegar finalmente al Polo Norte. Al llegar, en lugar de un lugar mágico, encuentran un taller sombrío y decadente. Los elfos están deformados por generaciones de consanguinidad. Los renos son monstruosos y Santa está enfermo y moribundo, incapaz de manejar la creciente demanda de regalos. Horrorizados pero decididos, Stewie y Brian toman el control de la operación para salvar la Navidad, solo para que todo salga terriblemente mal. En su primer intento de entregar regalos, irrumpen en la casa equivocada, golpeando y atando a una familia entera en un intento desesperado por corregir sus errores. Finalmente, se dan cuenta de que es imposible cumplir con todas las entregas y deciden llevar a Santa a la televisión para pedir a los niños del mundo que reduzcan sus demandas. Aunque la misión tiene éxito y la Navidad se salva, el episodio deja un amargo sabor, mostrando las terribles consecuencias de las obsesiones de Stewie. Episodio 3. El rival de metal. Stewie, sintiéndose menos malvado después de un encuentro fallido con un bully en el parque, decide construir una máquina para aumentar su maldad. Sin embargo, el dispositivo crea una versión malvada de sí mismo, desatando un caos inimaginable en Quahog. Después de un desafortunado encuentro en el parque donde Stewie es humillado por un bully, Brian sugiere que Stewie ha perdido su toque. En lugar de reaccionar violentamente como lo haría normalmente, Stewie se preocupa por su posible pérdida de maldad. Esta preocupación lo lleva a construir un dispositivo diseñado para aumentar su maldad, creyendo que podrá restaurar su gloria pasada. Sin embargo, cuando activa la máquina, algo sale mal. En lugar de volverse más malvado, Stewie crea un duplicado de sí mismo, una versión completamente maligna que no tiene ninguna reserva moral ni lealtad hacia nadie, ni siquiera hacia Stewie.
Este Evil Stewie inmediatamente comienza a causar estragos, atacando a Brian y mostrando una crueldad mucho más intensa que la del Stewie original. La situación rápidamente se sale de control cuando Evil Stewie se escapa y comienza a asesinar a personajes icónicos de Quahog, incluyendo al Kool-Aid Man. Stewie y Brian se ven obligados a trabajar juntos para detenerlo, lo que culmina en una brutal confrontación en el parque. Los dos Stewies luchan hasta que Brian, confundido por la similitud entre los dos, se ve obligado a tomar una decisión rápida. Finalmente, dispara a quien cree que es el Evil Stewie, solo para darse cuenta en un momento de duda que podría haber sido el original. El episodio termina con la incertidumbre de si realmente mataron a la versión malvada o si el verdadero Stewie fue sacrificado. Episodio 2. Apuestas y castigos. Stewie se obsesiona con cobrar una deuda de $52 que Brian le debe después de perder una apuesta. Cuando Brian no paga a tiempo, Stewie desencadena una serie de represalias cada vez más violentas, demostrando su implacabilidad y sed de venganza. El episodio comienza con Stewie y Brian haciendo una apuesta aparentemente inocente sobre el resultado de un combate de boxeo entre Mike Tyson y Carol Channing. Contra todo pronóstico, Carol Channing gana, lo que deja a Brian con una deuda de $50 con Stewie. Brian, subestimando a Stewie, no se apresura a pagarle, lo que provoca la furia del bebé. Stewie comienza con amenazas verbales, advirtiendo a Brian que debe pagar en 24 horas. Brian, pensando que Stewie no puede ser tan serio, ignora la advertencia. Lo que sigue es una serie de ataques brutales. Stewie embosca a Brian en la casa, golpeándolo con un bate de béisbol, disparándole en las rodillas y finalmente usando un lanzallamas para quemarlo parcialmente. Todo esto ocurre mientras Brian, aterrado y dolorido, intenta escapar de la ira implacable de Stewie. A lo largo del episodio se muestra a Stewie en su faceta más despiadada, disfrutando del poder que ejerce sobre Brian. Al final, Stewie ofrece a Brian un trato para poner fin a la violencia. Brian puede tener una oportunidad de venganza en cualquier momento y sin previo aviso. Esto deja a Stewie en un estado constante de paranoia, mirando por encima del hombro mientras Brian lo mantiene en suspenso. La tensión se acumula hasta que Brian finalmente toma su venganza en un momento inesperado, dejando a Stewie humillado y demostrando que incluso el villano puede ser vulnerado. Episodio 1. El nuevo dogma. Stewie se encuentra amenazado cuando Peter, preocupado por la edad avanzada de Brian, trae a casa un nuevo perro, Nuevo Brian. A medida que Nuevo Brian se integra en la familia, Stewie se obsesiona con la idea de que está siendo reemplazado. Cuando el nuevo perro cruza una línea que nadie debería, Stewie toma medidas extremas para asegurar su posición en la casa. El episodio comienza con Peter viendo un episodio de Jackass, lo que lo inspira a realizar sus propias acrobacias peligrosas. Brian intenta salvarlo durante una de estas travesuras, pero ambos terminan en una situación peligrosa. Joe logra salvarlos, pero Lois regaña a Peter, preocupada más por la edad avanzada de Brian que por las imprudencias de su marido. Esto planta la semilla del miedo en Peter sobre la mortalidad de Brian, llevándolo a traer a casa a Nuevo Brian, un perro joven y lleno de energía. Al principio, Stewie se muestra escéptico pero indiferente hacia Nuevo Brian. Sin embargo, cuando toda la familia, incluyendo Brian, comienza a encariñarse con el recién llegado, Stewie comienza a sentir que su lugar está en peligro. Nuevo Brian no solo se gana a los demás, sino que también intenta ganarse a Stewie ofreciéndole su amistad. Pero cuando Nuevo Brian insulta a Rupert, el osito de peluche de Stewie y su confidente más cercano, Stewie se ve impulsado a tomar acción. La tensión aumenta cuando Stewie decide confrontar a Nuevo Brian. En una confrontación brutal, Stewie expresa su odio y resentimiento, que culmina en un acto de violencia donde Stewie asesina al nuevo perro. Sin embargo, no satisfecho solo con la muerte de Nuevo Brian, Stewie crea una escena que sugiere que el perro se quitó la vida, dejando una nota de suicidio. El episodio concluye con la familia lamentando la pérdida de Nuevo Brian, mientras Stewie se regodea en su victoria, demostrando que no permitirá que nadie, ni siquiera otro perro, ocupe su lugar. Si te ha gustado el video, coméntanos tu opinión sobre este tema. Recuerda dejar tu like y suscribirte para brindarnos tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video.